Suma Teológica, parte tercera, cuestión 49. Sobre los efectos de la pasión de Cristo. Corresponde a continuación tratar de los efectos de la pasión de Cristo. Y sobre esto se formulan 6 preguntas. Por la pasión de Cristo fuimos librados del pecado, fuimos por ella librados del poder del diablo, fuimos por ella librados del reato de la pena, fuimos por ella reconciliados con Dios, nos abrió las puertas del cielo, alcanzó Cristo por ella su exaltación. Artículo 1. Por la pasión de Cristo fuimos librados del pecado. Lat. Objeciones por las que parece que por la pasión de Cristo no fuimos librados del pecado. Librar del pecado es algo propio de Dios, de acuerdo con aquello de Is 43:25. Soy yo quien, por amor de mí, borro tus pecados. Ahora bien, Cristo no padeció en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Luego la pasión de Cristo no nos libró del pecado. Lo corporal no obra sobre lo espiritual. Pero la pasión de Cristo es corporal. El pecado, en cambio, solo existe en el alma, que es una criatura espiritual. Luego la pasión de Cristo no pudo limpiarnos del pecado. Nadie puede librar de un pecado aún no cometido, pero que se cometerá en el futuro. Por consiguiente, habiéndose cometido muchos pecados después de la pasión de Cristo, y cometiéndose cada día, da la impresión de que no hemos sido liberados del pecado por la pasión de Cristo. Una vez que se pone la causa suficiente, nada más se requiere para que se produzca el efecto. En cambio, para el perdón de los pecados se requieren otras cosas, a saber, el bautismo y la penitencia. Luego parece que la pasión de Cristo no es causa suficiente para la remisión de los pecados. Sí, en Prov 10:12 se dice, el amor encubre todos los pecados, y en 15:27 se lee, por la misericordia y la fe se limpian los pecados. Pero hay otras muchas cosas en las que tenemos fe y que excitan la caridad. Luego la pasión de Cristo no es la causa propia de la remisión de los pecados. Contra esto está lo que se lee en Ap 1:5. Nos amó y nos limpió de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Respondo, la pasión de Cristo es causa de la remisión de nuestros pecados de 3 modos. Primero, a manera de excitante a la caridad, porque como dice el apóstol en Rom 5:8-9, Dios probó su amor hacia nosotros, porque siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, y por la caridad logramos el perdón de los pecados. Según aquel pasaje del Ex 7:47, le han sido perdonados muchos pecados, porque amó mucho. Segundo, la pasión de Cristo es causa de la remisión de los pecados por vía de redención, por ser Él nuestra cabeza, mediante su pasión, sufrida por caridad y obediencia, nos libró, como a miembros suyos, de los pecados, como por el precio de su pasión, cual si un hombre, mediante una obra meritoria realizada con las manos, se redimiese a sí mismo de un pecado que hubiera cometido con los pies, pues como el cuerpo natural es uno, integrado por la diversidad de miembros, así toda la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se considera como una sola persona con su cabeza, que es Cristo. Tercero, a modo de eficiencia, en cuanto que la carne, en la que Cristo sufrió la pasión, es instrumento de la divinidad, por lo que los sufrimientos y las acciones de Cristo obran con el poder divino para expulsar el pecado. A las objeciones. 1. Aunque Cristo no padeció en cuanto Dios, su carne es, sin embargo, instrumento de la divinidad, y, por este motivo, su pasión tiene poder divino para expulsar el pecado, como acabamos de decir, en la sol. Sí, aunque la pasión de Cristo sea corporal, obtiene, sin embargo, un poder espiritual de la divinidad, de la que la carne, que le está unida, es instrumento, y, a causa de ese poder, la pasión de Cristo es causa de la remisión de los pecados. 3. Cristo, con su pasión, nos libró causalmente de los pecados, es decir, instituyendo una causa de nuestra liberación, en virtud de la cual pudiera ser perdonada cualquier clase de pecados en cualquier tiempo, tanto pasados como presentes o futuros,
como si un médico prepara una medicina con la que pueda curarse cualquier clase de enfermedad, incluso en el futuro. Pure. Por haber precedido la pasión de Cristo como causa universal de la remisión de los pecados, como acabamos de decir, ad 3, es necesario que se aplique a cada uno para la remisión de los propios pecados, y esto se realiza por el bautismo, la penitencia y los demás sacramentos que obtienen su poder de la pasión de Cristo, como luego se verá. Quite, 5. Fen. También por la fe se nos aplica la pasión de Cristo para recibir sus frutos, según aquellas palabras de Rom 3:25, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación, mediante la fe en su sangre, pero la fe por la que somos purificados de los pecados no es la fe informe que puede coexistir con el pecado, sino la fe informada por la caridad, para que, de esta manera, se nos aplique la pasión de Cristo, no sólo en cuanto al entendimiento, sino asimismo en cuanto a la voluntad. Y también por este medio se perdonan los pecados en virtud de la pasión de Cristo. Artículo 2. Por la pasión de Cristo, ¿fuimos librados del poder del demonio? Lat. Objeciones por las que parece que no hemos sido liberados del poder del demonio mediante la pasión de Cristo. 1. No tiene poder sobre algunos aquel que no puede hacer nada sobre ellos sin el permiso de otros. Ahora bien, el demonio no ha podido nunca hacer cosa alguna en perjuicio de los hombres sin la permisión divina, como es evidente por la historia de Job, Coque 1 y 2, a quien, recibida la permisión divina, dañó primero en los bienes y luego en el cuerpo, y del mismo modo se dice en Mt 8, 31-32 que los demonios no pudieron entrar en los puercos más que cuando Cristo se lo concedió. Luego el demonio no tuvo nunca poder sobre los hombres, y en tal supuesto no hemos sido librados del poder del diablo por la pasión de Cristo. Dua. El demonio ejerce su poder sobre los hombres, tentando y atormentando corporalmente, pero esto sigue todavía sucediendo en los hombres, después de la pasión de Cristo. Luego no hemos sido liberados del poder del diablo por la pasión de Cristo. 3. El poder de la pasión de Cristo tiene una duración perpetua, conforme a lo que se dice en Heb 10:14. Con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados. Pero la liberación del poder del diablo ni se da en todas partes, puesto que todavía existen en muchos sitios idólatras, ni será perpetua, porque cuando llegue el anticristo ejercerá el demonio su poder en grado sumo en perjuicio de los hombres. Sobre esto se dice en Dustes 2,9-10 que su venida irá acompañada del poder de Satanás, de todo género de milagros, señales y prodigios engañosos. Luego, da la impresión de que la pasión de Cristo no es causa de la liberación del género humano del poder del diablo. Contra esto está lo que dice el Señor en J. Taten 12:31-32, cuando se acerca su pasión. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Pero fue levantado de la tierra por la pasión de la cruz. Luego, por su pasión, fue arrojado fuera el poder del demonio sobre los hombres. Respondo, acerca del poder que ejercía el demonio sobre los hombres antes de la pasión de Cristo, hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, por parte del hombre, que, con su pecado, mereció ser entregado en poder del diablo, que le había vencido mediante la tentación. La segunda, por parte de Dios, ofendido por el hombre al pecar, el cual, en virtud de su justicia, dejó al hombre en poder del demonio. La tercera, por parte del mismo diablo, que, con su pésima voluntad, impedía al hombre la consecución de la salvación. Así pues, en cuanto a lo primero, el hombre quedó libre del poder del diablo por la pasión de Cristo, dado que ésta es causa de la remisión de los pecados, como se ha dicho conocimiento 1. Por lo que se refiere a lo segundo, hay que decir que la pasión de Cristo nos libró del poder del diablo al reconciliarnos con Dios, como luego se dirá a menos 4. Y en lo que atañe a lo tercero, la pasión de Cristo nos libró del diablo, porque éste excedió, a la hora de la pasión de Cristo, el límite del poder que Dios le había concedido,
maquinando la muerte de Cristo, que no la había merecido, por estar exento de pecado, de donde dice Agustín en 13 de Trin. El diablo fue vencido por la justicia de Cristo, porque, sin encontrar en él nada digno de muerte, le mató no obstante, y es enteramente justo que los deudores que retenía quedasen libres, al creer en aquel a quien, sin deuda de ninguna clase, había dado muerte. A las objeciones, 1. No afirmamos que el diablo tuviese poder sobre los hombres de tal modo que pudiese hacerles daño sin la permisión divina, sino que con justicia se le permitía dañar a los hombres, a quienes, mediante la tentación, había inducido a prestarle su consentimiento. Tú, también ahora puede el diablo, con la permisión de Dios, tentar a los hombres en el espíritu y atormentarles en el cuerpo, pero el hombre tiene a su disposición el remedio de la pasión de Cristo, con el que puede defenderse contra los ataques del enemigo, para no ser arrastrado a la desgracia de la muerte eterna. Y cuantos, antes de la pasión de Cristo, resistían al diablo, podían hacerlo por la fe en la pasión de Cristo, aunque antes de realizarse la pasión de Cristo, ninguno podía eludir las garras del diablo en un aspecto en el de no descender al infierno. De éste pueden librarse los hombres después de la pasión de Cristo y en virtud de la misma. 3. Dios permite al demonio que pueda engañar a los hombres en determinadas personas, tiempos y lugares, de acuerdo con la razón desconocida de sus juicios. Sin embargo, en virtud de la pasión de Cristo, siempre tienen los hombres un remedio preparado para guardarse de las insidias de los demonios, incluso en los tiempos del Anticristo, pero si algunos descuidan valerse de este remedio, nada pierde la eficacia de la pasión de Cristo. Artículo 3. ¿Por la pasión de Cristo fueron librados los hombres de la pena del pecado? Lat. Objeciones por las que parece que los hombres no fueron liberados por la pasión de Cristo de la pena del pecado. 1. La pena principal del pecado es la condenación eterna. Ahora bien, los que estaban condenados en el infierno por sus pecados no fueron librados por la pasión de Cristo, porque en el infierno no hay redención. Luego da la impresión de que la pasión de Cristo no liberó a los hombres de la pena. 2. A los que son librados del reato de la pena no se les debe imponer pena alguna. Pero a los penitentes se les impone la pena de la satisfacción. Luego, por la pasión de Cristo, no han sido librados los hombres del reato de la pena. 3. La muerte es pena del pecado, según aquellas palabras de Rom 6:23. El salario del pecado es la muerte, pero todavía después de la pasión de Cristo, los hombres se mueren. Luego parece que por la pasión de Cristo no hemos sido librados del reato de la pena. Contra esto está lo que se dice en Is 53,4. Verdaderamente Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Respondo. Por la pasión de Cristo hemos sido liberados del reato de la pena, de dos modos. 1. Directamente. En cuanto que la pasión de Cristo fue una satisfacción suficiente y sobreabundante por los pecados de todo el género humano, y, una vez ofrecida la satisfacción suficiente, desaparece el reato de la pena. Otro, indirectamente, en cuanto que la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado, en el que se asienta el reato de la pena. A las objeciones 1. La pasión de Cristo consigue su efecto en aquellos a quienes se aplica por la fe y la caridad, y mediante los sacramentos de la fe, y de ahí que los condenados en el infierno, por no unirse del modo antedicho con la pasión de Cristo, no pueden percibir el efecto de esta. 2. Como ya se ha expuesto a y 1 ad 4 y 5, 1, 2, Q. Traigo a 5 ad 2. Para que consigamos el efecto de la pasión de Cristo es necesario que nos configuremos con Él, y nos configuramos con Él sacramentalmente en el bautismo, conforme al pasaje de Rom 6:4. Con Él fuimos sepultados por el bautismo en la muerte, por eso no se impone pena alguna satisfactoria a los bautizados, porque, mediante la satisfacción de Cristo, quedan enteramente liberados, pero como Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, según se dice en 1 P 3:18, el hombre no puede configurarse una segunda vez con la muerte de Cristo por el sacramento del bautismo,
Por este motivo es necesario que quienes, después del bautismo, pecan, se configuren con Cristo paciente mediante alguna penalidad o sufrimiento que deben tolerar en sí mismos. Tal penalidad, a pesar de ser muy inferior a la requerida por el pecado, resulta suficiente por la cooperación de la satisfacción de Cristo. La pasión de Cristo produce su efecto en nosotros por cuanto nos incorporamos a Él como los miembros a su cabeza, de acuerdo con lo que antes se ha dicho. Amayantes 1 Q 48 1 Duad 1. Pero los miembros deben ser conformes con la cabeza. Y, por tal motivo, como Cristo tuvo primero la gracia en el alma, junto con la pasibilidad del cuerpo, y por la pasión llegó a la gloria de la inmortalidad, así también nosotros, que somos sus miembros, somos liberados por su pasión del reato de cualquier pena, pero de modo que, primero, recibimos en el alma el espíritu de adopción filial, cf. Rom 8:15, con el que somos destinados a la herencia de la gloria de la inmortalidad, teniendo todavía un cuerpo pasible y mortal. Después, configurados con los padecimientos y la muerte de Cristo, somos conducidos a la gloria inmortal, conforme a aquellas palabras del apóstol en Rom 8:17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, a condición de que padezcamos con Él, para ser glorificados juntamente con Él. Artículo 4. ¿Somos reconciliados con Dios mediante la pasión de Cristo? Lat. Objeciones por las que parece que la pasión de Cristo no nos reconcilió con Dios. Juan. La reconciliación no tiene lugar entre amigos, pero Dios siempre nos ha amado, según palabras de Sab 11:25. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. Luego la pasión de Cristo no nos reconcilió con Dios. Tú, una misma cosa no puede ser principio y efecto, por lo que la gracia, que es el principio del mérito, no puede ser merecida. Ahora bien, el amor de Dios es el principio de la pasión de Cristo, según aquellas palabras de J.N. 3:16. De tal modo amó Dios al mundo, que le dio su Hijo unigénito. Luego no parece que hayamos sido reconciliados con Dios mediante la pasión de Cristo, de modo que comenzara a amarnos de nuevo. 3. La pasión de Cristo fue llevada a cabo por los hombres que le mataron, los cuales ofendieron con eso gravemente a Dios. Luego la pasión de Cristo es más bien causa de indignación que de reconciliación con Dios. Contra esto está lo que escribe el apóstol en Rom 5:10. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Respondo. La pasión de Cristo es causa de nuestra reconciliación con Dios, de dos modos. Primero, en cuanto que quita el pecado, por el que los hombres se constituyen en enemigos de Dios, según el pasaje de Sab 14:9. Dios aborrece por igual al impío y a su impiedad. Y en Sal 5:7 se dice, odias a todos los que obran la iniquidad. Segundo, en cuanto que es para Dios un sacrificio gratísimo, es un efecto propio del sacrificio el de aplacar a Dios, como acontece con el hombre que perdona la ofensa cometida contra él, en atención a un obsequio que se le hace. Por esto se dice en 1 Sam 26:19, si es el Señor quien te excita contra mí, que Él reciba el olor de una ofrenda. Y, de igual modo, fue un bien tan grande el que Cristo padeciese voluntariamente que, por causa de este bien hallado en la naturaleza humana, Dios se aplacó en relación con todas las ofensas del género humano, en cuanto a aquellos que están unidos a Cristo paciente en el modo antedicho. A. 1 de foro. A. 3 at 1 Q. 48 a. Seda tú. A las objeciones 1. Dios ama a todos los hombres por razón de la naturaleza que Él mismo ha creado, pero los aborrece por razón de los pecados que cometen contra Él. Según el pasaje de Eclo 12:3. El Altísimo odia a los pecadores. 2. No se dice que Cristo nos haya reconciliado con Dios como si éste comenzase a amarnos de nuevo, puesto que en Jer 31:1-3 está escrito, con amor eterno te he amado. Se dice eso porque, mediante la pasión de Cristo, fue suprimida la causa del odio, sea por la purificación del pecado, sea por la compensación de un bien más aceptable. 3. Así como fueron hombres los que mataron a Cristo, así también lo fue Cristo,
que sufrió la muerte. Pero la caridad de Cristo paciente fue mayor que la iniquidad de quienes le mataron. Y por tal motivo, la pasión de Cristo tuvo más poder para reconciliar a todo el género humano con Dios que para provocarle a la ira. Artículo 5. ¿Con su pasión nos abrió Cristo las puertas del cielo? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no nos abrió con su pasión las puertas del cielo. 1. En Prov 11:18 se dice: el que siembra justicia tendrá su salario verdadero, pero el salario de la justicia es la entrada en el reino de los cielos. Parece, por consiguiente, que los santos padres, que practicaron las obras de la justicia, consiguieron fielmente la entrada en el reino de los cielos, incluso sin la pasión de Cristo. Luego esta no fue causa de la apertura de las puertas del reino de los cielos. 2. Antes de tener lugar la pasión de Cristo, Elías fue arrebatado al cielo, como se escribe en 2 Re 2:11. Ahora bien, el efecto no precede a la causa. Luego parece que la apertura de las puertas del reino celestial no es efecto de la pasión de Cristo. 3. Como se lee en Metos 3:16, una vez que Cristo fue bautizado, se le abrieron los cielos. Pero el bautismo precedió a la pasión. Luego la apertura de los cielos no es efecto de la pasión de Cristo. Fito. En Mic 2:13 se dice: el que abre camino sube delante de ellos. Pero no parece que abrir el camino del cielo sea distinto de abrir las puertas del mismo. Luego da la impresión de que las puertas del cielo nos fueron franqueadas no por la pasión de Cristo, sino por su ascensión. Contra esto está lo que dice el apóstol en Heb 10:19. Tenemos plena confianza para entrar en el santuario, es decir, en el cielo, en virtud de la sangre de Cristo. Respondo: la clausura de las puertas es un obstáculo que impide al hombre la entrada, y los hombres no tenían acceso al reino de los cielos por causa del pecado, porque, como se dice en Is 35:8, aquella vía se llamará santa, y lo manchado no pasará por ella. Pero el pecado que impide entrar en el reino de los cielos es doble. 1. El común a toda la raza humana, que es el pecado del primer padre. Y tal pecado impedía al hombre la entrada en el reino de los cielos, por lo cual se lee en Gen 3:24 que, después del pecado del primer hombre, Dios puso un querubín, con una espada de llama vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. Otro, el pecado especial de cada persona que cada hombre comete con sus propios actos. Por la pasión de Cristo hemos sido librados, no solo del pecado común a toda la raza humana. Lo mismo cuanto a la culpa que cuanto al reato de la pena, al pagar Cristo el precio por nosotros, sino también de los pecados propios de los que participan de su pasión por la fe y la caridad y por los sacramentos de la fe, y por este motivo, mediante la pasión de Cristo, nos fue abierta la puerta del reino celestial. Y esto es lo que dice el apóstol en Heb 9:11-12. Cristo, constituido pontífice de los bienes futuros, penetró una vez para siempre en el santuario con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Esto se encuentra figurado en Num 35:25 CSS, donde se dice que el homicida permanecerá allí, esto es, en la ciudad de refugio, hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el óleo santo. Muerto aquel, podrá regresar a su casa. A las objeciones 1. Los santos padres, practicando la justicia, merecieron la entrada en el reino de los cielos por la fe en la pasión de Cristo, conforme a aquellas palabras de Heb 11:33. Los santos, por la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia. Por esta, cada uno se purificaba del pecado en lo que atañe a la pureza personal, pero ni la fe ni la justicia de ninguno de ellos era suficiente para apartar el obstáculo que provenía del reato de toda la naturaleza humana. Tal obstáculo fue quitado por el precio de la sangre de Cristo, y, por este motivo, nadie podía entrar en el reino de los cielos para alcanzar la bienaventuranza eterna, que consiste en el goce pleno de Dios. Dua. Elías fue arrebatado al cielo aéreo, no al cielo empíreo, que es el lugar de los bienaventurados. Y, del mismo modo, tampoco lo fue Enoc, sino que fue llevado al paraíso terrenal, donde, junto con Elías, se cree que vive hasta que se produzca la venida del Anticristo.
3. Como antes se ha expuesto, Q 35. Cuando Cristo fue bautizado, se abrieron los cielos, no para el mismo Cristo, que siempre los tuvo abiertos, sino para dar a entender que el cielo se abre para los bautizados por el bautismo de Cristo, que recibe la eficacia de su pasión. 4. Cristo nos mereció con su pasión la entrada en el reino de los cielos, y apartó el obstáculo, pero con su ascensión vino a ponernos en posesión del reino celestial, y por eso se dice que abrió el camino, subiendo delante de nosotros. Artículo 6. ¿Con su pasión mereció Cristo ser exaltado? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no mereció ser exaltado con su pasión. Pon. Así como el conocimiento de la verdad es propio de Dios, así también lo es la excelencia, según aquellas palabras de Sal 112:4. El Señor es excelso sobre todos los pueblos, y su gloria es más alta que los cielos. Pero Cristo, en cuanto hombre, conoció toda verdad, no por mérito alguno precedente, sino en virtud de la misma unión entre Dios y el hombre, conforme al pasaje de J.N. 1:14. Vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego tampoco obtuvo la exaltación por el mérito de la pasión, sino únicamente por esa unión, Tua, Cristo, desde el primer instante de su concepción, mereció para sí, como antes se ha expuesto, Kiono 34a, 3. Pero su caridad no fue mayor a la hora de la pasión que antes. Por consiguiente, siendo la caridad el principio del mérito, parece que no mereció más su exaltación por medio de la pasión que antes. 3. La gloria del cuerpo es resultado de la gloria del alma, como dice Agustín en la epístola Ad Dioscorum. Pero Cristo no mereció por su pasión la exaltación en cuanto a la gloria del alma, porque su alma fue bienaventurada desde el primer instante de su concepción. Luego tampoco mereció, por la pasión, la exaltación en cuanto a la gloria del cuerpo. Contra esto está lo que se dice en FLP 2,8:9. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Respondo, el mérito supone cierta igualdad de justicia. Por ello dice el apóstol en Rom 4:4, al que trabaja, el salario se le computa como deuda. Ahora bien, cuando alguno, por un injusto deseo, se atribuye más de lo que le es debido, resulta justo que se le prive de lo que le era debido. Por ejemplo, como cuando se dice en Ex 22:1, si alguno roba una oveja, devolverá 4, y esto se llama merecer, en cuanto que, de ese modo, es castigada su perversa voluntad. Y de la misma manera, cuando alguno, por su justa voluntad, se priva de algo que debía tener, merece que se le añada algo como recompensa de su voluntad justa, y de ahí que, en Lete 14:11, se diga, el que se humilla será exaltado. Ahora bien, Cristo en su pasión se humilló por debajo de su dignidad, en 4 campos. Primero, en cuanto a la pasión y a la muerte, de las que no era deudor. Segundo, en cuanto al lugar, porque su cuerpo fue puesto en el sepulcro y su alma en el infierno. Tercero, en cuanto a la confusión y las injurias que soportó. Cuarto, por haber sido entregado a los poderes humanos, tal como él se lo dijo a Pilato, en Juan 19:11. No tendrías poder sobre mí, si no te hubiera sido dado de lo alto. Y por eso, con su pasión, mereció la exaltación también en 4 campos. Primero, en cuanto a la resurrección gloriosa. Por eso se dice en Sal 138:2, tú conociste mi asiento, esto es, la humillación de mi pasión y mi resurrección. Segundo, en cuanto a la ascensión al cielo, por esto se dice en Ef 4:9-10, primero descendió a las partes bajas de la tierra, pues el que bajó es el mismo que subió sobre todos los cielos. Tercero, en cuanto a sentarse a la derecha del Padre, y en cuanto a la manifestación de su divinidad, conforme a aquellas palabras de Is 52:13-14. Será ensalzado y elevado y puesto muy alto, como de él se pasmaron muchos. Así de poco glorioso será su aspecto entre los hombres. Y en FLP 2:8-9 está escrito, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó,
y le dio el nombre sobre todo nombre, esto es, el que todos le llamen Dios, y el que todos le rindan reverencia como a Dios. Esto es lo que se añade en el buey. 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Cuarto, en cuanto a la potestad de juzgar, pues en Job 36:17 se dice, tu causa ha sido juzgada como la de un impío. Recibirás el juicio y la causa. A las objeciones 1. El principio del mérito está en el alma, pero el cuerpo es el instrumento del acto meritorio y, por este motivo, la perfección del alma de Cristo, que fue el principio de su mérito, no debió ser adquirida en él por vía de mérito, como aconteció con la perfección del cuerpo, que estuvo sujeto a la pasión, y que, por esto, fue el instrumento del mismo mérito. Por los primeros merecimientos, Cristo mereció la exaltación por parte de su alma, cuya voluntad estaba informada por la caridad y por las demás virtudes, pero por la pasión mereció su exaltación, a modo de recompensa, incluso por parte del cuerpo, puesto que es justo que el cuerpo, sometido a la pasión por caridad, recibiese la recompensa en la gloria. 3. Por cierta disposición divina, aconteció en Cristo que la gloria de su alma, antes de la pasión, no redundase en su cuerpo, con el fin de que lograse la gloria del cuerpo de un modo más honroso, cuando la mereciese por medio de la pasión. En cambio, no convenía diferir la gloria del alma, porque ésta estaba unida inmediatamente al Verbo, por lo que resultaba conveniente que fuese saturada de gloria por el propio Verbo, pero el cuerpo estaba unido al Verbo por medio del alma.